Hola a todos, queridos hermanos. Estamos nuevamente en nuestro programa Catequízate y estamos hoy por hablar de Jesucristo, nuestro Salvador, en este tema noveno. Hoy día vamos a tratar acerca de todos los temas que nos habla el Catecismo en los numerales 422 al 483. Primero hablaremos de los títulos de Jesús. Luego hablaremos de por qué Jesús se encarnó, por qué el Verbo se hizo carne, cuáles son las razones. Y por último veremos que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre desde su encarnación. En el último tema habíamos visto que Dios había creado al hombre por amor. El hombre, sin embargo, cae en el pecado original y toda su descendencia, es decir, todos nosotros, estábamos condenados a heredar ese pecado original de nuestros primeros padres. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, envía a su Hijo para que Él se haga carne y así nos salve a cada uno de nosotros. En primer lugar, veamos los títulos de nuestro Señor. El Catecismo nos habla de el nombre Jesús, que significa Dios salva. En hebreo, Yoshua significa Dios salva. Y nos habla de la identidad de Jesús, porque es Dios, y de su misión, porque salva. Jesús, Yoshua, Dios salva. El segundo título que nos habla el Catecismo es Cristo, que significa ungido. Ungido es la traducción de Mesías, en hebreo Mesías, que como digo significa ungido. Y este nombre, Cristo, revela la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque si hablamos del ungido, hemos de hablar de aquel que unge y de la unción. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, Cristo, y la unción es el Espíritu Santo. El tercer título es el Hijo de Dios. Es el tercer título. Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza. Y nosotros, tú y yo, somos hijos de Dios por adopción. Pero no es una adopción política como ahora podemos ver en las familias, no. Esa adopción es más que eso. Es insertarnos en Jesucristo al ser bautizados y en Jesucristo somos hijos de Dios. Jesucristo, hijo por naturaleza, tú y yo desde el bautismo, hijo por adopción. Y el cuarto título, Señor, que es traducción de Yahvé. En el Antiguo Testamento, cuando quisieron hacer una traducción del hebreo al griego, tradujeron Yahvé, ese tetragrama que no podía pronunciarse, por el griego Kyrios, que significa Señor. Por eso, en el Antiguo Testamento, hablar del Señor es hablar de Dios. Y el Nuevo Testamento que hereda esta noción cuando nos habla de Jesucristo, Señor, nos está hablando que Él es Dios, verdaderamente Dios. Este título Señor también revela que Él es el Señor de la historia, que a Él no se le escapa nada. Él es el Señor de tu historia, de la mía, y no se le escapa absolutamente nada. En segundo lugar, veamos las razones de la encarnación. ¿Por qué Jesucristo, por qué el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, por qué se encarna? El Catecismo nos habla de 4 razones. Primera razón, el Verbo se encarna para salvarnos reconciliándonos con Dios. Nosotros estábamos condenados a la muerte, a morir en pecado,
Jesucristo se encarna, primera razón, para salvarnos, reconciliándonos con el Padre. Una segunda razón que nos habla el Catecismo es para darnos a conocer el amor de Dios. Jesucristo, cuando muere en la cruz, nos revela ese amor infinito de Dios. Tanto te amo que acepto morir por ti en la cruz. Tercera razón, Jesucristo se encarna para ser modelo de santidad. ¿Cómo puede ser santo? ¿Cómo puedo ser santo yo? Amando hasta el extremo. Y una cuarta razón de la que nos habla el Catecismo, explicándonos por qué el Verbo se hizo carne, es para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Nosotros no habíamos perdido esa participación de la vida divina por el pecado original. La perdimos. Pero Jesucristo se encarna para participar de esa naturaleza divina. Al respecto, Tomás de Aquino tiene una frase muy hermosa que lo podemos encontrar en el numeral 460 de nuestro catecismo. Y dice así Santo Tomás de Aquino: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Y en tercer lugar, veamos Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo es esto? Que Jesucristo, siendo Dios, es hombre a la vez. Bien, veamos. Dios, nuestro Dios, es uno y trino. Uno por la naturaleza divina, es una naturaleza divina, y tres porque son tres personas: Padre, Espíritu Santo y el Hijo. Pues el Hijo, el Verbo, se hizo carne por amor a nosotros. En un momento de la historia se hizo carne. Desde ahí ya no solamente tiene naturaleza divina, sino que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, además tiene naturaleza humana. Y si tiene naturaleza humana, eso quiere decir que tiene cuerpo humano y alma humana. Veamos un poco acerca del cuerpo humano de Jesús. Jesús tenía verdaderamente un cuerpo humano. Es decir, que él sufría, por ejemplo, algún golpe que podía tener, sufría, que en la cruz, por ejemplo, pues hubo un sufrimiento verdadero. No es que Jesús, porque era Dios, no sufrió, no. Era también hombre, y entonces también sufrió en la cruz, por amor a cada uno de nosotros. Así también, hablar del cuerpo humano de Jesús nos lleva a hablar del corazón de Jesús. Jesús, como todo ser humano, pues tenía un corazón, en su caso, un sagrado corazón. Jesús, cuando muere y resucita con su cuerpo, se va al cielo, se va con todo su cuerpo, su alma humana. Es decir, en el cielo, Él está glorioso también con su sagrado corazón. Por tanto, nos ama también con un corazón humano desde el cielo. Te entiende tus sufrimientos, entiende tus alegrías, se alegra contigo. Pues Jesús es verdadero hombre y te ama con un corazón verdadero. Hablar del alma humana de Jesús nos lleva a hablar del conocimiento humano de Jesús. Jesús, porque era Dios, tenía un conocimiento infinito, tiene un conocimiento infinito de todo. Pero desde la encarnación también tiene un conocimiento humano. Este conocimiento humano, como el tuyo y el mío, pues es progresivo. Jesús aprendió progresivamente. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el pasaje de Lucas 2:52.
Y en Lucas 2:52 dice lo siguiente. Dice el evangelista Lucas: Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Progresaba en sabiduría. Su conocimiento humano fue progresivo. Así quiso hacerse Dios hombre, con todo lo que es el hombre. Nosotros conocemos progresivamente, pues Él también. Sin embargo, su cuerpo humano estuvo tan impregnado del Verbo divino que su conocimiento era avanzado también, era un conocimiento incisivo. Y esto lo podemos encontrar en Marcos 2, 7, 8. Jesús había curado a un paralítico y le había perdonado sus pecados. Y entonces la gente empezó a decir, ¿pero quién es Él? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús dice lo siguiente: ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Eso dice la gente. Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué piensan así en sus corazones? Pregunta. Jesús, ¿cómo puede ver los corazones de la gente? Sí, es hombre. Y hemos dicho que su conocimiento es progresivo. Bueno, también su conocimiento humano es incisivo, porque su cuerpo está impregnado del Verbo divino. Por último, la voluntad humana de Jesús. Jesús tiene voluntad divina porque es Dios, pero también tiene voluntad humana porque es hombre verdadero. Sin embargo, esta voluntad hemos de decir que es una voluntad que nunca se opondrá a la voluntad divina, y más bien tiene una plena cooperación con la voluntad divina. Por tanto, su voluntad humana es de nula oposición con la voluntad divina, y su voluntad humana es de plena cooperación con la voluntad divina. Hay una perfecta sintonía entre la voluntad humana y la voluntad divina. Ese es el modo al que tú y yo estamos llamados. Tu voluntad está llamada a ser una con Dios. Señor, aquí estoy, lo que tú quieras, porque lo que tú quieres es lo mejor para mí. Pues así hemos llegado a la última parte de este programa noveno, Catequízate. Sin embargo, quiero decirte que en el programa 10 seguiremos hablando de Jesucristo, porque este es un tema amplio y no lo podemos abarcar en un solo tema. Hablaremos de cómo Jesús se encarnó en un seno virginal como el de María. Por tanto, hablaremos de la Inmaculada Concepción, cómo es que María no tuvo pecados y todos los demás seres humanos nacimos con el pecado. Hablaremos de la perpetua virginidad de María, cómo es que si dio a luz a Jesús, cómo es que sigue siendo virgen. Y seguiremos hablando de más misterios de Jesús. Pues que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Nos vemos en el próximo tema.